Las 5 técnicas de cierre más poderosas. Hoy vas a descubrir el tipo de lenguaje que cierra ventas incluso cuando el cliente está frío, evasivo o a punto de decir que no. Son técnicas modernas, psicológicas y precisas que muy pocos vendedores dominan y que pueden transformar tus conversiones desde esta misma semana. Por eso, las técnicas de cierre más efectivas del 2025 no son trucos ni frases memorísticas. Son mecanismos psicológicos diseñados para ordenar la conversación, sostener tu autoridad y guiar al cliente hacia una decisión clara sin presión. Funcionan porque responden exactamente a cómo decide el comprador moderno: rápido, saturado de información, desconfiado y con muy poca tolerancia a la ambigüedad. En este audiolibro vamos a desglosarlas una por una, explicando cómo operan, cuándo utilizarlas y qué errores debes evitar para que tengan el impacto que buscas. Estás en Audiolibros, el espacio donde fortalecemos tu mentalidad comercial, tu comunicación profesional y tu capacidad de influir con claridad en cada conversación. Aquí trabajamos ventas desde la psicología aplicada, no desde la improvisación. Y si este contenido te aporta desde el inicio, puedes unirte al canal. Antes de entrar en las técnicas específicas, es crucial entender un principio base. Un cliente no decide cuando entiende, decide cuando siente dirección. Las ventas se estancan cuando el cliente percibe que el vendedor explica demasiado, duda en su tono o responde desde la emoción. Esa falta de estructura genera resistencia automática. En cambio, cuando el vendedor utiliza un lenguaje firme, breve y orientado a la decisión, la tensión desaparece. El cliente no avanza porque le convenzas, avanza porque le facilitas. El cierre moderno se basa en claridad, no en presión. Un error frecuente es extenderse en explicaciones innecesarias justo en el momento en que el cliente necesita simplicidad. El vendedor repite argumentos, agrega datos y desordena la conversación sin notarlo. Esa saturación crea ruido mental y el cliente se protege diciendo «lo pienso». No está rechazando la oferta, está rechazando la confusión. Ese es el punto donde las técnicas de cierre actuales son más efectivas, porque ordenan la mente del cliente con pocas palabras, reducen el exceso de información, eliminan caminos paralelos y devuelven el foco a la decisión que el cliente ya sabe que debe tomar. Otro factor decisivo es la postura del vendedor. Un cierre no depende solo de lo que dices, sino de cómo lo dices. Un vendedor acelerado transmite necesidad, uno que se justifica transmite inseguridad, y uno que habla sin dirección pierde autoridad sin darse cuenta. En un cierre, la calma es más persuasiva que la energía excesiva. La firmeza es más efectiva que el entusiasmo. El cliente sigue al profesional que sostiene su eje emocional, no al que quiere convencer a toda costa. Las técnicas de cierre del 2025 están construidas para reforzar esa dirección interna, porque cuando el vendedor está claro, el cliente también lo está. A lo largo de este audiolibro verás cómo cada técnica se apoya en un patrón psicológico concreto. Algunas ordenan la decisión, otras eliminan resistencia, otras permiten que el cliente exprese su verdadera objeción sin conflicto y otras convierten ambigüedad en claridad inmediata. Lo importante es que aprendas a aplicarlas sin sonar artificial, sin memorizarlas y sin usarlas como trucos. La clave es integrarlas a tu comunicación hasta que formen parte natural de tu forma de dirigir la conversación. Lo que viene a continuación será la base para que cada técnica funcione. Vamos a trabajar los errores que bloquean el cierre y que hacen que incluso las mejores frases pierdan impacto. Una técnica poderosa en manos de un vendedor desordenado se convierte en ruido. La misma técnica utilizada desde claridad se convierte en conversión. Mantén atención, porque este punto define la diferencia entre cerrar con fluidez o seguir acumulando clientes que siempre te dicen «déjame pensarlo». Para aplicar las técnicas de cierre más poderosas del 2025, antes debes entender qué es lo que las desactiva, porque hay vendedores que utilizan frases excelentes, pero dichas desde un marco débil pierden toda su fuerza. No fallan por la frase, fallan por el estado interno desde donde la dicen. El cliente difícil, el cliente evasivo o el cliente hiperracional no responde a palabras sueltas, sino a la estructura emocional que percibe detrás de esas palabras. Por eso los primeros errores a corregir no tienen que ver con qué decir,
sino con la manera en la que sostienes la conversación. Uno de los errores más comunes es justificarte demasiado. El vendedor entra a explicar su oferta como si estuviera defendiendo un juicio en su contra. Cada palabra adicional se convierte en un mensaje de inseguridad. El cliente interpreta esas explicaciones como señales de que algo no está claro, o peor aún, de que el vendedor necesita caer bien. Y cuando un cliente siente que el vendedor necesita caer bien, automáticamente se activa un mecanismo de defensa que ralentiza la decisión. La psicología es simple. La persona que está en control no se justifica. La persona que duda, sí. Otro error frecuente es hablar más de la cuenta. El vendedor que no soporta el silencio termina diciendo frases que no necesitaba decir, llena espacios en lugar de dirigirlos, agrega ideas que no construyen, abre caminos que no planeaba abrir y termina creando confusión donde había interés. Ese exceso de palabras provoca que el cliente pierda foco, porque su mente procesa lo que oye con retraso. Cuando hablas demasiado, el cliente deja de seguirte y empieza a analizarte. Y cuando el cliente te analiza, ya no está decidiendo, está buscando posibles razones para no avanzar. También es común que el vendedor responda emocionalmente. Ante un cliente frío, directo o crítico, muchos reaccionan desde la tensión. El tono se acelera, la respiración cambia, la voz pierde firmeza. El cliente no necesita que estés incómodo, necesita que estés presente. Cuando respondes desde la emoción, cedes tu liderazgo sin darte cuenta. Y cuando pierdes el liderazgo, pierdes el cierre. Uno de los principios psicológicos más sólidos en ventas es que el cliente sigue el ritmo emocional del vendedor. Si tú te alteras, él se protege. Si tú mantienes calma, él baja sus defensas. Hay otro error menos visible, pero extremadamente dañino: intentar convencer. En 2025, intentar convencer a un cliente es una de las formas más rápidas de perder autoridad. El cliente moderno es resistente por naturaleza. Llega saturado de información, cansado de promesas y con una necesidad de autonomía mucho más fuerte que en años anteriores. Cuando siente que el vendedor quiere ganar la conversación, se bloquea. No rechaza la oferta, rechaza la sensación de presión. Por eso las técnicas de cierre más actuales no buscan convencer, buscan ordenar. Ordenar la decisión, ordenar la información y ordenar la conversación. Un último error habitual es ceder demasiado rápido. Cuando el cliente expresa una duda, muchos vendedores sienten la urgencia de demostrar valor bajando el precio, agregando bonos o explicando más. Ese es un síntoma de miedo, no de estrategia. Y un cliente detecta el miedo con una precisión enorme. Cada vez que cedes antes de tiempo, transmites que tu oferta depende de su aprobación, cuando debería depender de su necesidad real. El cierre moderno se basa en equilibrio: firmeza sin rigidez, flexibilidad sin perder autoridad, apertura sin someterse. A partir de este punto, las técnicas que vamos a trabajar comienzan a cobrar fuerza. Funcionarían incluso sin perfección, pero no funcionan si el vendedor entra desde los errores anteriores. Cuando corriges tu postura verbal y emocional, cada frase de cierre se vuelve un instrumento preciso. Reduce resistencia, ordena la conversación y ayuda al cliente a tomar una decisión sin sentirse presionado. Mantén atención, porque ahora empezamos con la primera técnica real, una de las más efectivas para recuperar el control cuando el cliente empieza a desviarse sin tomar dirección. Y antes de avanzar, te dejo una invitación importante. Si este contenido te está aportando claridad, puedes suscribirte. Aquí trabajamos ventas desde la psicología práctica, con herramientas modernas que fortalecen tu comunicación y tu liderazgo comercial. Si estás comprometido con mejorar tus resultados, ese material puede ayudarte mucho. La primera técnica de cierre poderosa del 2025 se basa en provocar claridad inmediata cuando el cliente empieza a desviarse. No se trata de presionar ni de empujar, sino de dirigir suavemente hacia el punto que realmente importa. El cliente moderno necesita estructura, no estímulo, necesita orden, no entusiasmo. Por eso esta técnica usa una frase breve que vuelve a centrar la conversación sin confrontación. ¿Qué parte necesita más claridad para avanzar? Es una frase sencilla, directa y extremadamente efectiva. No suena agresiva, no invade, no presiona. Abre la puerta para que el cliente exprese su verdadera duda sin ocultarse detrás de excusas generales. Lo que hace poderosa esta frase no es la pregunta en sí, sino lo que provoca psicológicamente. El cliente que dice "lo pienso", generalmente no piensa nada. Está evitando incomodidad.
Con esta frase, la evasión se elimina. Invitas a que el cliente sea específico y cuando es específico, se ordena. Cuando el cliente expresa con precisión qué le frena, se vuelve más fácil mostrarle el camino correcto. Un vendedor que domina esta pregunta evita horas de explicaciones innecesarias, reduce lo difuso y convierte la confusión en una dirección clara. La segunda técnica se activa cuando el cliente expresa una objeción emocional, especialmente cuando aparece preocupación por el riesgo, por la inversión o por el tiempo. Muchos vendedores cometen el error de justificar la oferta o responder con argumentos. En 2025 eso ya no funciona. El cliente está cansado de argumentos. Lo que funciona es validar y dirigir con equilibrio. Aquí entra una frase que estabiliza la resistencia. Entiendo tu punto, y por eso mismo es importante evaluar esto desde lo que sí quieres lograr. Esta frase logra dos cosas simultáneamente. Reconoce la emoción del cliente sin ceder poder y luego desplaza la conversación hacia el propósito real que lo llevó a sentarse contigo. Esta técnica es especialmente útil en cierres más estratégicos. Cuando un cliente expresa temor, no quiere información, quiere sentirse comprendido, pero no quiere sentir debilidad en tu postura. Quiere ver que entiendes su perspectiva sin perder tu claridad profesional. Con esta frase, el diálogo deja de girar alrededor del miedo y vuelve a girar alrededor de la solución. La mente del cliente se reorganiza, baja la tensión y recupera la visión del resultado que busca. Y cuando recupera visión, recupera dirección. La tercera técnica de cierre moderno es una de las más efectivas cuando el cliente está cerca de decidir, pero no termina de avanzar. Es la técnica más directa sin ser agresiva y funciona porque obliga al cliente a ordenar su mente en un solo paso. La frase es: si resolvemos eso, ¿avanzamos? Esta frase crea un compromiso inmediato, reduce la indecisión al mínimo, y lo más poderoso es que revela si la objeción que expresó es real o solo una excusa. Si es real, te lo va a confirmar. Si es excusa, lo sabrás de inmediato. Y cuando un vendedor detecta qué es genuino y qué es evasión, puede cerrar con mucha más precisión. Lo interesante de esta técnica es que elimina el desgaste, evita que estés media hora respondiendo preguntas irrelevantes, te permite saber exactamente dónde estás parado. El cliente siente que lo estás guiando sin presionarlo, percibe dirección firme, y la dirección firme inspira decisión. Esta técnica se usa en llamadas, en mensajes, en reuniones presenciales, en consultorías y en ventas de servicios de alto valor. Es una herramienta universal porque responde a la psicología del comprador moderno. Quiere avanzar, pero quiere sentir que tiene control. Esta frase le permite ambas cosas. La siguiente técnica aparece cuando el cliente quiere empujar la conversación hacia el precio, buscando que tú entres en terreno emocional o te justifiques. En 2025, el vendedor que explica demasiado el precio pierde autoridad. Por eso esta técnica usa una frase que devuelve el control a lo esencial. Esto es lo que puedo hacer por ti. Es una frase que establece límites sin sonar dura. Cierra el espacio a la negociación emocional, mantiene tu postura firme y desplaza la conversación hacia el valor. El cliente deja de intentar manipular la conversación y vuelve a centrarse en lo que recibe, no en lo que quiere reducir. Esta frase funciona porque establece un marco de profesionalismo. No es un no agresivo, es un sí dentro de estos términos. El cliente percibe seguridad, percibe claridad, percibe estructura. Y un cliente que percibe estructura baja la intensidad, porque ya no siente espacio para presionar. Esta frase ordena la conversación y evita que el cierre se diluya en justificaciones interminables. Te permite sostener tu valor sin confrontación. En este punto ya tienes varias técnicas que fortalecen tu cierre, pero aún falta una de las más importantes. ¿Cómo transformar resistencia en dirección final? Antes de avanzar, quiero recordarte algo sencillo. Si este contenido te está aportando claridad real en tu forma de vender, puedes seguir este canal. Aquí trabajamos ventas con psicología moderna, con estrategias actuales y con técnicas que funcionan con el cliente real. Si estás tomando en serio tu crecimiento comercial, ese material te va a servir. La última técnica de cierre del 2025 es una de las más potentes porque no presiona, no empuja y no fuerza. Se basa en un principio simple. Cuando el cliente ha recibido toda la información necesaria, la decisión debe volver a sus manos, pero dentro de un marco dirigido por ti.
Esta técnica elimina la evasión y transforma la conversación en un acto de claridad. La frase es: tomemos una decisión clara, avanzamos ahora o prefieres dejarlo para más adelante con total tranquilidad. Es una frase limpia, respetuosa y firme. No genera conflicto, pero tampoco deja espacio para la indecisión. Lo que la hace poderosa es que coloca al cliente frente a dos caminos posibles, ambos válidos, pero uno con dirección. Le transmites que no estás persiguiéndolo, que no necesitas convencerlo, pero sí necesitas una definición. El cliente siente libertad y estructura al mismo tiempo. Este tipo de cierres funciona porque la ambigüedad es lo que más frena a la mente moderna. Cuando reduces esa ambigüedad, la tensión desaparece. No lo estás empujando, lo estás ayudando a decidir. La mayoría de compradores responde bien a esta técnica porque respeta su autonomía, pero también respeta tu tiempo. Además, esta frase revela si el cliente realmente quiere avanzar o si está buscando excusas para evitar una decisión. Si quiere avanzar, lo dirá. Si no quiere, también. Y ambos caminos son información valiosa para ti. La autoridad de un vendedor moderno no está en forzar decisiones, sino en mantener conversaciones limpias, sin desgaste emocional ni confusiones innecesarias. Esta técnica te permite salir de la conversación con claridad en cualquier caso. Cuando un cliente siente que lo tratan con estructura, su nivel de confianza aumenta y eso eleva tus cierres de forma natural. Ahora que ya tienes las 5 técnicas modernas, necesitas incorporarlas a tu estilo de comunicación. No son frases para memorizarlas al pie de la letra, son herramientas que debes hacer tuyas. Cuando hablas desde claridad, firmeza y calma, el cliente percibe un profesional, no un vendedor inseguro intentando cerrar como sea. Recuerda que el cierre no se gana con intensidad, se gana con dirección. Y estas técnicas existen exactamente para darte esa dirección sin perder humanidad ni profesionalismo. Desde este punto entramos en un aspecto determinante para consolidar estas técnicas: la capacidad de sostener tu postura sin necesidad de mostrar dureza. Muchos vendedores creen que ser firme es ser agresivo, y no es así. La firmeza es estabilidad, no tensión. Es saber lo que ofreces, por qué lo ofreces y cuál es el verdadero valor que entregas. Un cierre moderno se sostiene con calma, con precisión y con respeto. Cuando entiendes que el cliente difícil no es un obstáculo, sino un indicador de que la conversación necesita más claridad, dejas de temer sus objeciones y empiezas a liderarlas. Quiero que te quedes con esta idea final. En 2025 no cierra el vendedor más simpático, ni el más insistente, ni el más entusiasta. Cierra el vendedor que ordena, el que reduce ruido, el que sostiene un marco firme, el que sabe qué decir en el momento exacto para que el cliente pueda ver su decisión con claridad. La autoridad ya no se demuestra hablando mucho, sino hablando justo lo necesario. La seguridad no se demuestra subiendo el tono, sino manteniendo la estabilidad. Y la persuasión no se construye empujando, sino guiando. Antes de cerrar este audiolibro, te dejo una recomendación importante. Si este contenido está fortaleciendo tu mentalidad comercial y te está ayudando a dirigir tus conversaciones con más claridad, puedes seguir este canal. Aquí trabajamos ventas modernas, con psicología aplicada, técnicas reales y estrategias que funcionan con el cliente actual. Todo ese material puede ayudarte a elevar tu nivel y a sostener una identidad profesional más sólida. Para cerrar, quédate con esta idea. Las técnicas sirven, pero la presencia las multiplica. Un cierre efectivo no depende solo de lo que dices, sino del marco que sostienes mientras lo dices. Cuando un cliente siente que está frente a alguien que dirige con calma, su decisión cambia. Y cuando tú aprendes a sostener ese marco, tus ventas cambian también. Este fue Audiolibros Mentalidad Millonaria, un espacio creado para ayudarte a vender con más claridad, más estructura y más solidez en cada conversación. Si quieres seguir avanzando, ahora mismo tienes un audio recomendado en pantalla para continuar tu entrenamiento. Allí vas a profundizar en cómo dominar la comunicación con clientes difíciles y cómo mantener tu autoridad incluso bajo presión. Nos escuchamos allí.